al pastor José Velasco Reséndiz. Mi amigo, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente y es tu tiempo. Gracias, Irving. Muy buenos días, mis hermanos. Es un gozo y un placer estar con ustedes en esta mañana, ya prácticamente culminando con estos 40 días de oración. Eh, lo que uno desea o desearía es que al llegar al final de estas 40 madrugadas, es que hayamos realizado un hábito continuo de buscar al Señor todas las mañanas, el que podamos tener una comunión íntima con el Señor, pero también el que nuestra espiritualidad haya crecido más todavía al entender y comprender las verdades, las hermosas enseñanzas que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Ya casi culminamos, estamos prácticamente en el antepenúltimo, en la antepenúltima mañana, y yo los quiero exhortar a que después de que terminen las 40 madrugadas no se quede allí solamente, sino que prosigamos más y podamos tener una vida continua de mañana buscando al Señor, buscando su voluntad, escuchando su voz y llevando nuestras plegarias a Él directamente. Saben, quiero contarles una historia. Dice el tercer libro de la Eneida, escrita por Virgilio el Grande, que se le contaba a la reina de Cartago cómo es que esa gran ciudad inexpugnable llamada Troya había caído. Los soldados griegos habían rodeado la ciudad, la habían sitiado por bastante tiempo, y de un momento a otro, los griegos abandonan la ciudad, dejando una gran estructura afuera de la ciudad, o una estructura con la forma de un caballo enorme. Y entonces comienza una lucha entre los mismos troyanos para ver qué es lo que se iba a hacer con esa mole de madera que habían dejado los griegos a las afueras de la ciudad. Unos decían que era una ofrenda que habían dejado los griegos a los dioses y que si introducían esa estatua, esa mole, perdón, de madera, la protección de los dioses quedaría del lado de los troyanos, y si se dejaba fuera, pues la bendición de los dioses quedaría a favor de los griegos. Un grupo de soldados había tomado preso a uno de los soldados griegos, que aparentemente extasiado y sorprendido por aquella mole de madera que había quedado afuera, les revelaba un secreto aparentemente que ellos desconocían. Él les decía que en esa mole de madera había sido una ofrenda dedicada a la diosa Palas, para que, justamente como algunos troyanos habían pensado, la bendición de la diosa quedara afuera de la ciudad y no dentro de ella. Así que los troyanos, en una unicidad, decidieron romper el cinturón de seguridad que tenía su ciudad y permitir que entrara esa mole de madera. Uno de los sabios y sacerdotes de la ciudad le dijo a los ciudadanos de Troya: oh troyanos necios, ¿habéis pensado que el enemigo se ha marchado? ¿Habéis pensado que han dejado solamente una ofrenda por fuera? ¿O esta es una máquina de matar? ¿O en su vientre de esta mole de madera encierra soldados que vendrán a nuestra destrucción? Los troyanos, sin escuchar a este sabio, decidieron romper con el cinturón de la ciudad, y entonces jalaron, arrastraron, introdujeron a ese caballo de madera a lo interior de la ciudad que había estado resguardada por mucho tiempo. No lejos de allí, en la isla de Ténedos, se habían escondido las naves, perdón, griegas. Y de noche, aquel traicionero soldado que habían tomado aparentemente preso y arrepentido, abrió los vientres del caballo, y descendieron los soldados griegos, quienes tomaron la ciudad y destruyeron aquel lugar que había estado protegido por tanto tiempo y que aparentemente parecía ser una ciudad impenetrable. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver la historia de la caída de Troya con la reflexión de esta mañana?
La reflexión de esta mañana lleva por título La extensión del zarandeo. Podemos tener en mente de que ya se ha hablado en algunas otras ocasiones acerca del zarandeo. El día de ayer hablamos acerca de las causas del zarandeo. Y esta historia podría bien encajar en el día de ayer. ¿Por qué caemos en el zarandeo? Y es que, mis amados, por mucho que nosotros nos sintamos seguros, cuando comenzamos a tener ciertas convivencias con el mundo, no estoy hablando de que te convivas todos los días, que salgas al trabajo, de que tengas ciertas relaciones con la gente que no cree en Dios. No, estoy hablando de cuando haces ciertas concesiones con el mundo y comienzas a participar de ciertas cosas que no debemos pertenecer. Entonces estamos violentando nuestro cinturón de seguridad que tenemos como cristianos. Y eso nos lleva a introducir ciertos caballitos de Troya en nuestra familia, los cuales nos harán sucumbir en el día de la aflicción y en los momentos de tanta incertidumbre y en los momentos en que tengamos que tomar decisiones complejas en cuestión de nuestra salvación. Ahora, dice el texto de Proverbios capítulo 8, versículo 17, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Como mencionaba al inicio de nuestra reflexión, deseamos que estas 40 madrugadas nos hayan llevado a tener una experiencia íntima con el Señor. Una experiencia no solamente de responsabilidad, una experiencia no solamente de tengo que cumplir y ya, o qué lindos temas o qué lindos mensajes nos dieron los pastores durante estas 40 madrugadas, no, que haya sido una experiencia personal de entrega total al Señor. Dice Eventos de los Últimos Días en la página 176, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Justamente ahorita queremos reflexionando en algunos pasajes muy interesantes de Ellen White que deja en cuestión de la extensión de lo que tendrá que ver con el zarandeo, nos debe llevar a pensar de qué lado estaremos en el momento complicado, en el momento crítico, al tomar las decisiones en el tiempo del fin. Porque, mis amados, hablar del zarandeo es de hablar de la situación espiritual que estaremos pasando tú y yo. Y los momentos como hoy, los momentos como estas 40 madrugadas, nos deben de llevar a tener una relación íntima, personal, con ese Dios tan maravilloso que ha dado todo en favor de nosotros. Una pregunta muy interesante que debe llegar a nuestra mente y en la cual debemos reflexionar es, ¿cuál será el tamaño o la extensión del zarandeo y cuántos abandonarán la iglesia? Y es que, mis amados, esta pandemia ha venido a poner a la luz de la revelación de la verdadera espiritualidad que muchos profesamos tener antes de la pandemia. Antes de la pandemia veíamos las iglesias casi rebosando de miembros y justamente después de la pandemia ha habido una minoría considerable dentro de la iglesia. Aquellos que iban a la iglesia solamente por pasar el momento, tener un momento de relax o tener un momento en el cual poder convivir con la gente que tiene ciertos temas afines a nosotros. Justamente la pandemia les sirvió para reafirmarse en ya no asistir a la iglesia. O quizá el miedo de ir a la iglesia ya no les dejó ir a la iglesia nuevamente y entonces le dieron más importancia al temor y terror de llegar a la iglesia e infectarse que ir a la misma para que la fe creciera, como dice allí el autor del libro de Hebreos en el capítulo 10, en los últimos versículos, donde dice, no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre, y es que en la reunión, mis amados, nuestra fe crece en el Señor. Esta pandemia ha venido a dejar claro cuál es nuestra decisión al seguir al Señor Jesús. Claro, esto no es lo único del zarandeo. Este es apenas unas pequeñas gotas de lo que viene en el futuro que está delante de nosotros en cuestión de la segunda vida de Cristo Jesús y de las decisiones que deberemos de tomar en el momento del tiempo del fin. Pero justamente esta pandemia ha venido a poner muy bien a la luz
a muchos de esos cristianos que hoy no tenemos con nosotros y que su lugar no era aquí adentro. Y justamente hablando de eso, hay una clase numerosa que dejará la iglesia porque irá tomando decisiones contrarias. Y dice el libro Conflicto de los Siglos, en la página 666, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán listos para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Es por eso que la obediencia de la ley, mis amados, es muy importante en cuestión de la salvación. No porque la ley sea la que me salve, sino porque en la ley se ve mi responsabilidad a la salvación que Cristo Jesús me ha dado. Y es que, como lo hemos dicho vez tras vez, y los pastores lo predican una y otra vez, guardamos los mandamientos como una muestra de amor hacia aquel que nos amó primero. Pero la obediencia es un punto muy clave en el círculo que encierra la Biblia completa. Y podría aventurarme a decir que después del amor, la obediencia es el segundo tema más importante de la Escritura. Y vamos a encontrar, por lo menos en el libro de Jueces, un círculo vicioso en el que el pueblo de Dios, cada vez que transgrede los mandamientos del Señor, no obedece la ley del Señor, vienen consecuencias graves al pueblo que profesa tener la verdad. Y es que el asunto del meollo es este: ¿obedeces a Dios o no lo obedeces? Esa es la gran prueba de lealtad que tenemos: o obedecemos o no obedecemos. El pecado en el huerto del Edén no fue coger del fruto prohibido, no fue coger allí ese fruto y llevarlo a la boca y consumirlo. El pecado en el Edén fue la desobediencia abierta a nuestro Padre Celestial. Justamente estoy leyendo un libro que se llama La Demora, del pastor Moore, y dice que la esencia del conflicto cósmico se basa en la elección de obedecer o no obedecer al Señor. Y justamente lo que nos dice Ellen White aquí en su libro, El conflicto de los siglos, es que la gente que no practicó la obediencia al Señor, cuando llega el momento crucial de tomar decisiones serias, se irá a tomar las decisiones más fáciles para ellos. Ahora, ¿qué tanto van a dejar la iglesia en el zarandeo? Pues dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 31, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos, escúchame bien, muchos de aquellos que ahora parecen sinceros y fieles resultarán ser vil metal, haciendo referencia a lo que Pablo escribe allí en aquel maravilloso mensaje del amor allí en Corintios 13, de que el que no tiene amor viene a ser como címbalo como que retiñe, o como metal que solamente hace ruido. Lo estoy parafraseando. Y entonces Ellen White nos dice que pronto los hijos de Dios serán probados con intensas pruebas. Así que, mi hermano, el COVID que hemos pasado, la situación económica que estamos viviendo, la situación social que estamos palpando, no es el fin de las cosas, porque vienen cosas todavía más grandes que están en el futuro cercano, a las cuales vamos a afrontar. Y si tú y yo no aprovechamos esos momentos de bonanza, que podremos llamarlos así, a tener una comunicación realmente leal con el Señor, cuando vengan esos momentos difíciles, seremos como el metal que resuena, y entonces estaremos listos para abandonar las filas a las cuales nos hemos puesto aparentemente para seguir. Una porción mayor de lo que podemos prevenir, mis amados, serán los que dejarán al Señor por seguir las tendencias o lo que el mundo ofrece. Dice el libro del Evangelismo de Ellen White en la página 265: cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros, de la que ahora que podremos anticipar, irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios,
Muchas personas, en lugar de fortalecerse cuando encuentran dificultades, demuestran que no son sarmientos vivos de la vid verdadera y que no llevan fruto, y el viñador deberá cortarlas. Sin embargo, en este texto, mis hermanos, lo que me llama mucho la atención es la parte que dice que una parte más grande de sus miembros, de la que ahora podremos anticipar, irán en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Mucha gente, mis amados, irá en pos de las nuevas ideologías o de la nueva luz que irá saliendo o de los nuevos maestros que se levantarán a predicar. Y es que déjame decirte que lo que tiene que ver con la cuestión del espiritismo antiguo y moderno está arrasando con muchas personas, y es triste ver que muchos fieles cristianos adventistas del séptimo día sigan en pos de esas ideologías antiguas y modernas. Y tú te preguntarás, pastor, ¿cómo es eso? Sí, déjame decirte, hay mucha gente que de curiosidad, entre comillas, de curiosidad, ven lo que dice el horóscopo para su día de hoy. Hay mucha gente que por curiosidad va a algún lugar para que le lean las cartas. Hay mucha gente que por curiosidad va y pide que le lean el café, o consultan a una pitonisa, a una gitana, a una bruja, o de pura casualidad van y se encuentran con un curandero que no solamente cura la enfermedad física, sino también cura las enfermedades espirituales. Y más hoy en día, mis amados, podemos contemplar a fieles cristianos, y digo fieles entre comillas, que buscan ese tipo de situaciones para, según ellos, encontrar una orientación, una guía o una salud que tanto están buscando. Y conforme nos vamos acercando al tiempo del fin, entonces estas actitudes serán más y más y más abiertas. Hay muchos fieles cristianos que les encanta ver películas de terror, ¿saben? Y con eso están abriendo una puerta muy complicada a un mundo espiritual totalmente equivocado. La música que se escucha, los programas de televisión, eso nos abre una puerta a mundos espirituales que nos están preparando para ser arrastrados en los momentos cruciales de nuestra vida espiritual. Es por eso que la palabra de Dios dice que debemos de cuidar las avenidas del alma. ¿Qué escuchamos y qué oímos? ¿Qué hablamos? Porque de la abundancia del corazón mana de lo que habla tu boca y lo que habla mi boca. Y entonces ahí vienen las cosas complicadas para el cristiano. Ahora, mis amados, multitudes abandonarán la iglesia. Dice Testimonios, Rey de los Testimonios, tomo 1, en la página 480, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas, como las que son arrebatadas por el viento. Y es que, mis amados, muchos de los que hoy pertenecemos a la iglesia adventista no estamos listos para encontrarnos con nuestro Señor. Y muchos de los que estamos dentro del pueblo adventista, mis amados, abandonaremos la iglesia porque no hemos tenido una experiencia personal con el Señor. Y no solamente estoy hablando de la gente o de los miembros de la banca. Dirían nuestros profesores, y yo creo que el pastor Irving recuerda muy bien al pastor Chacón, al doctor Chacón, cuando decía, los que tienen el fundamento de la iglesia, los que hacen avanzar a la iglesia, es el hermanito de la banca, el hermanito que trabaja, que es fiel, que está allí. Y no me refiero a ustedes, mis hermanos, solamente o al pleno de la iglesia o la iglesia en general, la que sucumbirá en cuestiones de zarandeo. Hombres de talento y de gran elocuencia también abandonarán el barco. Dice Helen White en el libro El conflicto de los siglos, en la página 66, volvemos a regresar a esa misma página, muy interesante. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron en un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Y cuando yo leo estas gemas, mis amados, cuando yo leo estas palabras de exhortación, cuando leo esas palabras que son duras para nosotros como iglesia, a veces me pongo a pensar, Señor, no permitas
que yo sea uno de aquellos que ataque a mi iglesia encarnizadamente, porque ahora estaré negando la verdad. Estrellas que hoy admiramos por su elocuencia al predicar, o porque son pastores muy afamados, o evangelistas muy afamados, o predicadores que tienen un gran talento y que son admiradas por su brillo y por sus dones que Dios les ha dado, también caerán. Dice el libro Profetas y Reyes en la página 140, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Evento de los últimos días en la página 183 dice, muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él y cederán a la frecuente apostasía de hombres que han ocupado cargos de gran responsabilidad, mis amados, y es aquí donde muchos de los que hoy profesan ser cristianos y que profesan predicar la verdad e ir adelante avanzando, pues entonces apostatarán de este mensaje tan hermoso que hemos abrazado. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 440, dice, el gran asunto que muy pocos afrontaremos, el gran asunto que muy poco afrontaremos, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro y verdadero santificado, preparado para la lluvia tardía. Hoy, mis amados, mi hermano Rueda, mi hermano Hilario, mi hermana Patricia, mi hermano Benja, mi hermana Mónica, mi hermano Diel, mi hermano Javier, hoy es el momento que tenemos para prepararnos. Hoy es el momento ideal para entrar en una relación íntima con el Señor, para cuando vengan los momentos complicados, y esto me van a escuchar repetir varias ocasiones, y me han escuchado repetir en muchas más, nos encontramos fieles del lado del Señor. Pero cabe mencionar que hay una cosa que debe de quedar bien clara. En los escritos de Ellen White nunca apareció la expresión pastores y sus iglesias enteras se perderán. Y eso es interesante, mis amados, porque hay muchos predicadores amarillistas, hay muchos predicadores disidentes, hay muchos predicadores que dicen, pastores con sus iglesias completas se perderán, y eso es una verdadera falsedad. Y es que es ahí donde comenzamos a ver aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas que predican falsedades para engañar a la mente de las personas. Y entonces, cuando el fiel creyente va a la escritura y va al espíritu de profecía y no encuentra esas citas donde dice que pastores con sus iglesias completas se perderán, comienzan a dudar de la veracidad de la escritura y de la palabra del Señor y del espíritu de profecía. Pero son agentes satánicos que se levantan para difamar y hablar en contra de la verdad y decir solamente las palabras que les convienen. Por eso yo quiero invitarlos, mis amados, que seamos lectores asiduos, escudriñadores de la palabra de Dios, no solamente de la escritura, también del espíritu de profecía, porque es lo que nos da la pauta y nos abre el panorama de los acontecimientos finales y de lo que está por venir. Hay muchos predicadores amarillistas que ponen fechas. No voy a decir nombres, ustedes los conocen. Predicadores amarillistas, disidentes, que hablan en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia, tomando los escritos de Ellen White, tomando estos libritos rojos que tenemos nosotros y que ellos dicen los toman y entonces les dan un sentido totalmente equivocado y hablan en contra de la iglesia y excusándose de tomar la verdad de estos libros y diciendo que Ellen White dice ciertas cosas que no las dice y tengo que estar apercibidos, pero lo que sí dice Ellen White es que familias enteras mis amados, dejarán los verdaderos caminos para seguir voces engañadoras. Dice Evento de los últimos días en la página 180, ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y a quienes recibieron con dulce consejo. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció, la miel del trigo decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder
para ellos. Y mis amados, cuando hablamos del zarandeo, debemos de pensar de qué lado me gustaría estar. Estas 40 madrugadas, mis amados, nos deben de ayudar para reforzar nuestra fe en ese Dios maravilloso. Lo voy a repetir una vez más. Y es que debemos de entender eso. Esas 40 madrugadas son para que realmente conozcamos a Dios como es. Y al conocerlo, mis amados, entonces podremos tener una linda experiencia con el Salvador. Porque llegarán momentos difíciles donde tendremos que tomar decisiones complicadas si permanecer fieles al Señor o sucumbir a la tentación o sucumbir a las palabras licenciosas de aquellos falsos maestros que se levantarán. Hay un texto que me llama mucho la atención que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Déjenme lo busco para que se los pueda compartir y lo podamos leer juntos. Ahí en Apocalipsis capítulo 6 prácticamente es con el versículo, el texto con el que culmina el capítulo, y me llama mucho la atención porque en el momento en que están viendo las multitudes ver descender al Señor en las nubes de los cielos, surge una pregunta de las personas que no creyeron. Voy a leer desde el versículo 15. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el último versículo dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta con la cual termina Apocalipsis 6, versículo 17 es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y no te voy a hablar hoy de Apocalipsis, ya en algún día futuro, si el pastor Irving nos invita a darles un seminario sobre Apocalipsis, tengo una serie de libros de Apocalipsis que he compartido en otras iglesias. Estuvimos con el pastor allí en la iglesia de Babstro compartiendo esa linda serie de Apocalipsis. El capítulo 7 abre con quiénes son los que van a estar de pie en aquel momento totalmente crucial de la historia de la humanidad. Y aunque el capítulo 6 cierra con la pregunta, ¿quién podrá estar de pie? Pues hay un grupo selecto que estará de pie hasta el último momento cuando Cristo Jesús venga. La pregunta es, mi hermano, ¿de qué lado estarás tú y de qué lado estaré yo? Ojalá que hoy, que tenemos libertad, podamos decidir estar del lado de Cristo Jesús y no ser arrastrados por las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que el mundo nos enseña. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana, que el Señor les bendiga y preparémonos para aquel día cuando Cristo Jesús venga, podamos ser de la multitud que habrá lavado sus ropas con la sangre del Cordero y que estará allí frente al mar de cristal con palmas, alabando al Cordero y al Padre por darnos la salvación. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias por este mensaje que sin lugar a dudas es de gran bendición para nosotros. Es de grandísima bendición. Ese es el momento de las peticiones y los agradecimientos. ¿Qué peticiones tienes? ¿Qué petición, qué agradecimiento quieres presentar ante el Señor en esta mañana? ¿Es el momento de que abramos nuestros micrófonos o lo pongamos en el chat? Yo doy gracias a Dios por la vida, por la salud, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dio de despertar esta mañana temprano, ¿verdad? Amén. Y gracias a Dios porque este mensaje que el pastor dio, ¿verdad? Muy excelente, muy bonito, y yo creo que es una invitación para cada uno de estar del lado del Señor, ¿verdad? Yo creo que es todo. Gracias, hermano Hilario, gracias. ¿Alguna otra persona más?
Sí, pastor, buenos días a todos. Yo quisiera dar agradecimiento a mi Padre Dios porque tengo a mi gran amiga Olvido que se ha conectado en esta mañana. También se conectó el domingo y ha sido de bendición para ella este programa. Y le doy gracias a Dios porque pues ha podido recibir bendición también ella y su familia. También en este momento quisiera que oráramos por una amiga mía. Se llama Rocío, ella está embarazada y ya está por terminar su embarazo muy pronto y que Dios le dé fuerza, que nazca su bebé bien y que estén todos sanos. Se llama Rocío y pues me gustaría que oráramos por ella. Claro que sí, vamos a estar orando por ella, por su embarazo. Ay, que Dios me la ayude muchísimo. Vamos a estar orando especialmente por ella. Claro que sí, hermana. Y ¿alguna otra petición más? ¿Qué otra petición más tenemos en esta mañana? Buenos días, yo quiero que oremos por mi hijo José Ángel y también aquí por mi hogar. Claro que sí, hermano. Sí, también por mis padres que mi padre está en Houston y mi madre está en México y orar por ellos, su vida espiritual también. Claro que sí, hermano. Vamos a estar orando por ello. Gracias. El hermano Javier Rodríguez dice, agradezco a Dios hoy, recuperando pie. Ok, debe ser el hermano Marvin. El hermano Marvin habla acerca de recuperar su pie, por su familia, por su esposa. Claro que sí, vamos a estar orando. Vamos a estar orando por ello. Claro que sí. ¿Alguna otra petición más? Bueno, si no tenemos otra petición más, entonces vamos a pasar a la oración final. Y quiero pedir de forma muy especial al pastor José Velasco si puede concluir con esta oración. Claro, pastor, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por esta linda mañana que nos das. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti aún antes de que salga el sol y el ajetreo del día, Señor, desvíe nuestra mente de lo que realmente es sagrado. Podemos seguir el ejemplo de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, muy de mañana subir al monte a buscar la conexión ideal que es con el Espíritu Santo. En esta hora, querido Padre, has escuchado las peticiones por Rocío, por Olvido, Señor, por mi hermano Javier, por la familia y por José Ángel, y las peticiones que nos externaron, Señor, tú las has escuchado y las ponemos en tus manos. Sabemos que darás la respuesta adecuada en el momento indicado y que nunca, Señor, nos dejarás sin respuesta cuando clamamos a ti con todo el corazón. Pongo a mi iglesia de Taylor, Señor, en tus manos. Bendíceles, cuídales, protégeles, pero sobre todo, Señor, que podamos aprovechar esos momentos para que nuestra fe crezca y podamos echar raíces fuertes. Y entonces así, Señor, mantenernos fieles a ti cuando vengan los momentos en que tengamos que tomar las decisiones para muerte o para vida eterna. Guíanos durante el día, acompáñanos, que tu presencia sea con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable y nos indique cuál es el camino correcto a seguir. Pero sobre todo, Señor, en esta hora quiero pedirte por el pastor Irving. Síguele dando de tu Espíritu Santo para dirigir a tu pueblo y llevarlo por el camino correcto y llevarlo, Señor, a esas aguas, a esos pastos verdes donde nos podemos saciar de la palabra de nuestro amado Salvador. Señor, pongo a mi iglesia en tus manos y que la paz del Señor sea con nosotros durante este día. Lo pedimos en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, tengan un excelente día y nos vemos mañana para llegar al penúltimo día de estas 40 madrugadas. Que el Señor sea con ustedes. Y pastor, Dios me los bendiga. Y igualmente, cada uno de ustedes que tengan un excelente día. Hasta luego.